Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Aquel mismo día, primero después del sábado, siendo ya tarde y estando cerradas las puertas de la casa en donde se hallaban juntos los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús y apareciéndose en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Esto dicho, les mostró manos y costado. Llenáronse de gozo los discípulos viendo al Señor. Díjoles de nuevo: la paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió, así también yo os envío. Dichas estas palabras, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes le perdonareis, y quedan retenidos a los que se los retuviereis. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mas él les dijo: si no viere en sus manos la hendidura de los clavos, y metiere el dedo en el agujero de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no lo creeré. Y al cabo de 8 días, estando otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos, vino Jesús estando cerradas las puertas, y apareciéndose en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Y después dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Le dijo Jesús: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. Otros muchos milagros hizo Jesús ante sus discípulos que no están escritos en este libro, mas estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Juan. Carísimos, todo lo que nace de Dios vence al mundo, y lo que nos hace alcanzar victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino en el agua y en la sangre, no en el agua solo, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de que Cristo es la verdad, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son una misma cosa. Y 3 son los que nos dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 son una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres, mayor testimonio es el de Dios. Ahora bien, el de Dios, cuyo testimonio es mayor, es el que ha dado de su Hijo, así que el que cree en el Hijo de Dios tiene en sí el testimonio de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio de hoy tenemos 2 hechos que ocurrió: uno el domingo primero de la misma resurrección, donde nuestro Señor Jesucristo se aparece estando cerradas las puertas a sus discípulos, pero no estaba allí Tomás, uno de los 12. Este Tomás, Santo Tomás, uno de los 12 de los apóstoles, unos días antes de la resurrección de Lázaro, cuando a nuestro Señor Jesucristo le habían dicho que su amigo Lázaro estaba enfermo, nuestro Señor alargó un poco su tiempo, estaba lejos de Judea y estuvo unos días más. Pero en un momento nuestro Señor dice: vamos, tenemos que volver a Judea para despertar a Lázaro. Y los apóstoles le dijeron: Señor, la última vez que estuviste en Judea quisieron matarte los judíos. Y nuestro Señor dijo: tenemos que ir. Y Tomás fue el que
dijo en voz alta: vayamos nosotros con Él y muramos con Él si hace falta. Esa es una frase que agradó muchísimo a nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que los apóstoles después, durante la pasión, salvo San Juan, lo abandonaron y huyeron. Pero yo creo que ahí Santo Tomás mereció que, a pesar de su incredulidad, esta segunda aparición de nuestro Señor, estando ya Tomás y habiendo sido infiel porque no creyó, en la primera aparición se nos narra que Tomás no estaba, y cuando le cuentan que habían visto los otros 10 a nuestro Señor Jesucristo resucitado, Él les dijo: yo, si no meto mis dedos en los agujeros de las llagas, en las manos, y si no meto mi mano en la llaga del costado, aquella que le había hecho el legionario Longinos, San Longinos después, yo no voy a creer. Pasó una semana donde se nos narran todas otras apariciones de nuestro Señor Jesucristo, a María Magdalena, a las mujeres, a los apóstoles, a San Pedro, a los de Maús también. Dice: se volvió a aparecer a nuestro Señor Jesucristo, estando los discípulos reunidos en el cenáculo y estando Tomás ya ahí. Y lo saludó con aquel saludo que era realmente lo que había venido a traer nuestro Señor Jesucristo a la tierra: la paz entre los hombres y Dios. La paz sea con vosotros, la verdadera paz, que es esa unión con Dios, esa amistad con Dios que supone la gracia. Después le dice a Tomás: trae tu dedo y mete tus dedos en mis llagas y tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Y Santo Tomás cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. También agradó mucho eso a nuestro Señor Jesucristo, aunque para creer Él tuvo que ver de alguna manera, no todo, pero sí, porque si no ya no sería fe. Y merecimos, por la gracia de Dios, aquella bienaventuranza que nos dice Jesucristo inmediatamente: bienaventurados aquellos que sin ver han creído. Con lo cual nosotros, si somos fieles a Dios y creemos, mereceremos esa bienaventuranza, porque en eso consiste precisamente la fe, en creer en aquello que no hemos visto. Porque ya en el cielo, cuando veamos cara a cara, como dice San Pablo, a Dios, y ya no haya ningún reflejo, porque dice: acá en la tierra lo vemos como en un espejo. No, ya no, al cielo lo veremos cara a cara. Ya no va a existir más la fe, y tampoco va a existir la esperanza, que son virtudes tan importantes aquí en la tierra, pero solamente de la tierra. Allí va a reinar solamente la virtud de la caridad. Por eso dice San Pablo que es la virtud más importante por la cual amamos a Dios. Veremos entonces a Dios cara a cara, sin necesidad de la virtud de la fe. Pero mientras tanto nos tenemos que hacer merecedores de esa posibilidad, de ese premio, de esa bienaventuranza, creyendo aquí en la tierra en nuestro Señor Jesucristo, en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que vemos aquí en este Evangelio de hoy es el poder que dio nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles cuando los manda a predicar por toda la redondez de la tierra. En uno de los evangelios que leímos durante la semana, que son todos relativos a la resurrección, nuestro Señor los manda a bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y aquellos que creyeren y se bautizaren se salvarán, y los que no creyeren se condenarán. Hoy, en la aparición de hoy, les da, en la primera aparición, les da el poder de perdonar los pecados. Una vez nuestro Señor, al curar a ese hombre que tenía la mano seca, le había dicho antes de curarlo: tus pecados te son perdonados. Los fariseos inmediatamente estaban buscando siempre cualquier ocasión para culpar a nuestro Señor. ¿Quién es este? ¿Quién se cree este para poder perdonar los pecados? Solamente Dios puede perdonar los pecados.
En cierta manera, tenían razón al hacer ese juicio, por lo menos en una parte, al decir que solamente Dios puede perdonar los pecados. Es una gran verdad. ¿Acaso hasta en los mismos hombres, cuando una persona es ofendida, injustamente especialmente, solamente Él puede levantar, dar el perdón? Yo no puedo decirle, yo te perdono la ofensa que le hiciste a mi hermano. En cuanto es una ofensa a mí, porque a mi hermano puede ser que yo pueda perdonar, pero no en cuanto a la ofensa hecha a mi hermano. Precisamente es una de las muestras de la divinidad de nuestro Señor. Nuestro Señor fue revelando su divinidad de a poco ante los judíos, porque los iba preparando a esa inmensa y sublime verdad, que ese Mesías que Dios ya había prometido a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y la fue renovando esa promesa en los patriarcas y profetas del Antiguo Testamento, ese Mesías iba a ser Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que iba a venir a redimirnos a través de la cruz y que iba a vencer la muerte con su propia muerte y luego con su propia resurrección. Y les da el poder de perdonar los pecados a los apóstoles, y ellos luego después transmitieron ese poder a los sacerdotes y a los obispos. Fíjense, es un poder inmenso, es una gracia totalmente inmerecida de parte de Dios, que el sacerdote la puede dar 1 y 2 y 3 veces a la misma persona, y hasta 70 veces 7, como dice nuestro Señor a San Pedro cuando le pregunta ¿hasta cuándo debemos perdonar? Es verdad que el sacerdote tiene que hacer un juicio en cada confesión cuando están los que se llaman los pecadores recidivos, que vuelven a su pecado y vuelven a su pecado y no entienden de arrepentimiento y de propósito de enmienda. Pero por lo general, siempre que se den esas dos condiciones tan importantes, que pueden llegar a ser no solamente inválida la confesión, sino incluso sacrílega, si se hace a propósito, a sabiendas, el arrepentimiento de los pecados con el firme propósito de no volver a pecar más. La confesión es uno de los 7 sacramentos, uno de los que más podemos recibir después de la Eucaristía, que la podemos recibir a diario. Hubo santos que se confesaban a diario también. Pero la confesión no solamente es un sacramento para curarnos de la caída en la que estamos si hemos caído en pecado mortal, sino también es un remedio preventivo y como en cierta manera también un alimento espiritual que nos fortalece, una inyección de vitaminas que nos fortalece para los pecados futuros. Hay mucha gente que piensa que solamente se debe confesar cuando tuvo la desgracia de cometer un pecado mortal. Hay gente que en toda su vida no ha cometido un pecado mortal y puede hacer uso también de la confesión. La pasión de nuestro Señor Jesucristo principalmente nos devuelve la gracia. Y más principalmente, nosotros recibimos esa gracia en el bautismo. Tal es así que la Iglesia lo quiere recordar tanto a eso, que la misma noche de la resurrección de nuestro Señor, cuando prendemos el cirio pascual, allí nomás ya se prepara el agua bautismal. Y antiguamente se bautizaban todos los catecúmenos que se venían preparando para ese bautismo. Se bendice el agua bautismal, se sumerge el cirio, figura de nuestro Señor Jesucristo resucitado, como dándole poder a esa agua de perdonar el pecado original y todos los otros, porque eso es lo que vino nuestro Señor a hacer, a recuperar lo que se había perdido. Pero todos los sacramentos adquieren ese poder gracias a la pasión de nuestro Señor, y especialmente estos dos que les acabo de decir, que nosotros podemos recibir con bastante frecuencia: el sacramento de la Eucaristía al recibir la comunión, el sacramento de la confesión, no solamente para curarnos o resucitarnos de la muerte
en que estamos por el pecado mortal, sino para revivirnos si estamos en aquella enfermedad del pecado venial constante, de la tibieza, y darnos fuerza para seguir en el camino de nuestro Señor, de la santidad. Todo buen católico, por lo menos una vez al mes, debe confesarse, sin esperar a caer en un pecado grave. Eso es un remedio, como les digo, preventivo. Siempre es muy importante, y los libros de sermones, libros espirituales, los padres espirituales nos aconsejan siempre que prediquemos a los sacerdotes esas condiciones que a veces la gente, por rutina, puede llegar a tener en el olvido o no considerar, que están contenidas en la oración del pésame, en el acto de contrición, que es el dolor de los pecados que les decía recién, el propósito de enmienda, pésame Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Y después dice, y propongo firmemente no pecar más, que va unido con aquella otra última frase que dice, y evitar todas las ocasiones de pecado, porque ponerme en una ocasión de pecado voluntariamente y sin necesidad, ¿qué es una ocasión próxima de pecado? Normalmente es una ocasión que si yo me pongo voluntariamente y sin necesidad en esa ocasión, normalmente peco. Bien, no debo también evitarlas, porque si no es como tentar a Dios, ponerme en una situación, ya voy a tener la gracia para poder ser fiel en esta situación, que sin ninguna necesidad, a veces hay necesidades en distintos oficios o profesiones que pueden ser un motivo de tentación, pero ahí sí Dios va a dar la gracia. Pero estoy hablando de cuando me pongo en una ocasión de pecado sin necesidad. Rezando bien el pésame, que se reza en cada confesión, yo reúno las condiciones para hacer una confesión buena, santa, y por lo tanto entonces que me sirve muchísimo para mi vida espiritual. Es un regalo inmenso de Dios. Solamente los grandes pecadores incluso pueden llegar a decir que aunque cuesta muchísimo confesarse, porque es difícil humillarse delante de otro hombre y decirles y contarle y acusarse de sus pecados, pero la limpieza del alma, la limpieza de la conciencia, cuando uno se levanta después de haber hecho una buena confesión, en un caso, por ejemplo, de un pecador de hace mucho tiempo que no lo ha hecho, la satisfacción que se tiene, la pureza con que se ve luego de haber recibido la sangre redentora de nuestro Señor, es imposible de contarlo, de transmitirlo, esa experiencia única del pecador que ha sido perdonado de sus pecados. Por eso es muy importante que, como decíamos en el domingo pasado, todo lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo de recuperarnos, que no sea vano en nosotros. Es verdad que nosotros los sacerdotes muchas veces insistimos en el tema del pecado mortal, que se salga del pecado mortal, pero mucha gente ya tiene el pecado mortal como algo lejano, vencido, que ya no existe en su vida normalmente. Bien, no solamente hay que lograr eso, sino que hay que crecer en la virtud. Crecer en la virtud en el día a día. Siempre me acuerdo de un sermón que nos dio el Padre Morelo cuando yo apenas era seminarista, recién entrado, cuando Dios nos puso en la tierra, nos crea nuestra alma y nos da aquel mandato al cual nosotros debemos sujetar toda nuestra vida. Sé santo. Porque así como nos enseña el catecismo que el hombre ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios y luego gozarlo eternamente en el cielo, ese gozarlo eternamente en el cielo supone la santidad. Y no una santidad hasta ahí nomás, que a ver, yo, ¿cuántas veces uno escucha esa frase? Yo me conformo con llegar al primer escaloncito del cielo. No, debemos apuntar a estar a la derecha de Dios, porque cuando nuestro Señor Jesucristo nos propone la perfección, nos pone
como ejemplo y modelo acabado su mismo Padre, la perfección misma, ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Aprovechemos los regalos inmensos que Dios nos dio, especialmente este de la confesión, el otro de la Eucaristía, que nos recuerda el Evangelio de hoy con aquella frase de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Que cuando nosotros lo decimos, cuando el sacerdote levanta la hostia recién consagrada, que nuestros ojos, nuestros sentidos corporales nos sigan diciendo que parece que ahí hay un pan solamente, nosotros estamos arrodillados y hacemos ese acto de fe tan agradable a Dios que San Pío X le dio 7 años de indulgencia a cada vez. Señor mío y Dios mío, ¿qué me dicen mis ojos? Veo un pedazo de pan, pero ahí está Dios, realmente Dios, y después lo voy a recibir arrodillado en el comulgatorio. Son regalos inmensos de Dios y que nos hacen avanzar a una velocidad que si nosotros supiésemos lo que eso significa. Muchas veces le he repetido esa frase. No es lo mismo morirse con 500 comuniones hechas que con 501. Porque una sola comunión hace crecer tanto en el camino de la virtud, porque los sacramentos, sepámoslo, entendámoslo, obran ex opere operato, o sea, por la misma fuerza del sacramento, siempre que yo no le ponga un óbice y trate en lo posible más, con mis actos de preparación y de acción de gracias, darle mayor recibimiento en mi alma. Pidamos a la Santísima Virgen de hacer uso lo más frecuente posible de estos dos sacramentos. El sacramento de la confesión, el sacramento del bautismo ya lo recibimos, ese fue una sola vez y para siempre. Ya soy cristiano. Después recibí la confirmación, ya soy soldado de Cristo, una sola vez en la vida y me sirve para siempre. Dan el carácter tanto de cristiano como de soldado de Cristo. Los otros son en el día a día, que aumentan enormemente nuestra alma, la virtud de nuestra alma. Pidamos a la Santísima Virgen entonces el conocimiento cada vez más profundo de estas verdades de nuestra fe, estos hechos de nuestra fe conseguidos tan a costa de tanto esfuerzo por nuestro Señor Jesucristo para que realmente santifiquen nuestras almas. Ave María Purísima. Padre, Padre, Hijo.